Hoy tenemos como invitada en EDP Perú a Verónica Arbulú, que actualmente ocupa el cargo de gerente de asuntos legales y comunicación externa, además de ser Chief Diversity Officer en Statkraft Perú. Statkraft es una empresa noruega líder en energías renovables y me parece muy importante destacar que además es una empresa estatal. Invitamos a Verónica porque ha hecho una carrera importante dentro de la empresa como abogada interna. Y resalto que es lo de ser mujer, porque además Verónica está muy involucrada en temas de inclusión y de diversidad en la profesión y en las organizaciones, es decir, forma parte de grupos que promueven el reconocimiento de la mujer en el ámbito legal, pero también en lo que se refiere a la labor de la empresa, de la organización, quiere ir más allá y promueve también a través del trabajo pro bono aspectos o temas que se refieren al cambio climático, a la protección de nuestro medio ambiente. Muchas gracias, Verónica, por estar hoy con nosotros, por acompañarnos. Gracias, Lore. Estoy feliz de estar acá contigo en tu programa. Gracias. Vero, cuéntanos de ti. Empezaste, como les comentaba a nuestros seguidores, a nuestra audiencia, estudiando administración, luego derecho, y hoy eres una abogada involucrada intensamente en el negocio de una empresa de energías renovables. ¿Cómo resumirías tú tu hacer profesional en estos años? Uy, qué difícil pregunta para ser resumida, pero a ver, te cuento un poco. Sí, como dices tú, yo empecé estudiando administración de empresas. Rápidamente me di cuenta que no necesariamente me gustaba mucho y que me cambié a derecho. Y tampoco estaba segura que me iba a gustar, pero lo que me gustó del derecho es que al final del día puedes trabajar en muchas áreas y muchos aspectos. Es una carrera que creo que te permite ver diferentes sectores y estar involucrada en todos los aspectos de una empresa. Yo practiqué en estudios de abogados y también en empresas. Y ahí es cuando me di cuenta que me gustaba el ser parte de una empresa, porque también me gusta el lado del negocio. Entonces, claro, como tú dices, ¿no? Hoy en día yo estoy bastante, lidero el área legal, pero también lidero el área de comunicación externa, lidero los temas de diversidad. Ahora en la pandemia también me ha tocado liderar y tomar decisiones relacionadas al COVID en la empresa, liderando un task force. Entonces, al final del día, mi trabajo es bastante variado y creo que eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que me agrega valor y el trabajar de manera bastante cercana a la gente, ¿no? Creo que ese es un tema que a mí también me apasiona. Cuéntanos de Statkraft, qué tipo de empresa es y cuál es la posición de la gerencia legal en el organigrama. A ver, te cuento de Statkraft. Statkraft es una empresa de origen noruego, como bien comentaste, es una empresa estatal. Es una empresa que está presente en 17 países y tiene más de 4.500 trabajadores a nivel mundial, ¿no? Con una trayectoria de más de 125 años generando energía renovable. En Perú tenemos 9 centrales hidroeléctricas y generamos alrededor de 453 megas. Y lo que más me gusta a mí de Statkraft, y por eso creo que hago un buen match con esa cultura, es por los valores que tiene, ¿no? Y eso es algo que a mí me apasiona. Tiene altos estándares de ética, que creo que es un tema innegociable más en el mundo en el que vivimos hoy en día. Tiene altos estándares también de seguridad, de sostenibilidad, también busca mucho promover la diversidad e inclusión, que creo que es algo que necesitamos a gritos en algunos sectores, y también muy enfocado en la innovación. Entonces, ese sería un resumen de Statkraft y bastante alineado a las personas y al planeta, ¿no? Que creo que es algo que hoy en día las empresas también deben promover, ¿no? Necesitamos más empresas con propósito. Tú has sido gerente legal antes en otras empresas o en otra empresa. ¿Cuál es la diferencia con ser ahora gerente en Statkraft? Mira, yo siempre, como te comentaba, he trabajado en diferentes departamentos legales de empresas transnacionales peruanas también, pero creo que el hecho de trabajar en Statkraft es diferente, ¿no? Por la importancia que tiene el área legal. También creo que eso es algo que se va creando a lo largo del tiempo y también creo que es algo que ha cambiado a lo largo de los años. Que ahora, hoy en día, a mí me gusta mucho trabajar estos temas de diversidad, ayudar a las futuras generaciones a que no sientan todos los temas de culpa y todas las
paredes que yo me encontré en mi carrera y siempre pensando que no era posible encontrar un balance, y es un balance que yo valoro hoy en día muchísimo en StatCraft. ¿A qué te refieres con culpas, Vero? Uy, con el tema de culpas me refiero a que, claro, las que somos mamás, ¿no? Y tenemos bebés chiquitos, el tema de dejarlos, ¿no? E irnos a trabajar te genera mucha culpa al inicio, ¿no? Cuando, tipo, eres más joven, piensas que estás cometiendo un pecado en dejar al bebé solo todo el día, ¿no? Con una nana o con algún tipo de ayuda, pero también ahí vamos un poquito al tema de los sesgos, ¿no? Ahí me refiero que yo trabajaba con bastantes hombres y claro, yo también pensaba, ¿cómo me van a ver si yo me voy a las 6 de la tarde? ¿No? Y creo que es algo que ha ido cambiando a lo largo de los años y hoy en día creo que en la mayoría de empresas y estudios de abogados también ya está cambiando un poco el tema de que las personas trabajan por resultados, ¿no? Y al final del día no es un horario que cumplas y bueno, ahora con la pandemia esos límites se han borrado también, ¿no? Y se puede trabajar mucho desde casa, pero a eso me refiero, Lore. O sea, era en realidad doble culpa, ¿no? O sea, la culpa primero por dejar a los chicos en la casa y la otra es en la oficina por tratar de compensar lo que has dejado y frente a las personas con las que trabajabas, a tus jefes o a tus colaboradores. Se habla hoy mucho del cambio del rol del gerente legal, del abogado interno dentro de las empresas. ¿Atribuyes tú esto al propio papel del abogado interno o a que las empresas se vieron obligadas a revisar sus estructuras? Digamos que fue más que vino de parte del área financiera, ¿no? El área legal siempre había sido un costo prácticamente hundido para las empresas. Entonces, ¿de dónde viene este cambio? He visto un gran cambio en los últimos 10, 15 años, 20 años, porque claro, definitivamente al inicio los gerentes legales, las áreas legales eran más como una especie de mesa de partes, ¿no? Recibías la consulta, llamabas al estudio externo, se la pasabas y la reenviabas, y eso, porque podían haber empresas donde también las áreas llamaban directamente a abogados, y cada uno llamaba a cualquier abogado y al final del día no había una buena gestión legal. Entonces creo que hoy en día los departamentos legales son mucho más sólidos, tienen mucho más expertise, están mucho mejor, los recursos de los departamentos legales están mucho mejor organizados para poder soportar el trabajo legal del día a día. Y hoy en día se tercerizan mucho más temas muy especializados o en algunos picos de carga de trabajo, ¿no? Y también lo que me parece bastante bueno de la mayoría de empresas que conozco es que hoy en día la gerencia legal es la que decide a qué estudio se contrata y si se contrata o no. ¿No? Y esa es la mejor manera de ser eficientes en temas de costos y tiempos también. Nosotros hacemos mucho trabajo in-house en StatCraft, en tema de legal, pero claro, muchas veces hay trabajos especializados como, no sé, arbitrajes, procesos judiciales, consultas muy específicas o técnicas, y para eso sí tenemos diferentes estudios de abogados con los que trabajamos, sí diversificamos, pero tenemos un proceso estándar, dependiendo del monto, ya abrimos a un concurso más grande, ¿no? Con términos de referencia, hacemos un concurso, y si es una transacción mucho más grande, hasta entrevistas hacemos haciendo preguntas diferentes y es bastante interesante porque, claro, nosotros, el mundo legal en Perú es bastante chiquito, ¿no? Nos conocemos entre todos los abogados, conocemos todos los estudios, pero es interesante hacer las entrevistas porque muchas veces conoces cosas que no conocías. Y eso es algo que a mí me gusta mucho hacer porque veo que cada día el equipo es más diverso. Antes, hace unos 10 años, por lo general aparecían 3 socios, ¿no? Hombres o puros asociados, no veías mujeres. Entonces creo que eso es hoy en día algo que valoro muchísimo y sí, el mercado ha cambiado bastante y ahora hay reglas más claras y hay mayores oportunidades para todos y todas. ¿Qué sucede con el trabajo que es repetitivo, que es rutinario y que también, digamos, les saldría a ustedes muy costoso manejarlo por los abogados a la interna, por los abogados internos? Eso es un trabajo que hacemos continuamente porque creo que es un trabajo continuo. Siempre hay mejoras por hacer en todos los procesos. Un ejemplo que te puedo dar es el tema de los contratos. En StatCraft todos los contratos y en la mayoría de empresas pasa lo mismo, salen con vistos buenos del área legal. Y eso involucra revisar miles de contratos al año y claro, por lo general los departamentos legales tampoco son súper grandes, entonces ahí hay que ser eficientes. Nosotros usamos muchos formatos, pero también tenemos un sistema. Entonces lo que estamos buscando hoy en día es automatizar mucho más las tareas que son repetitivas y que realmente donde no podemos agregar valor.
Sí quiero hablar un poco sobre el tema, sobre la contratación de servicios externos, porque se ve mucho hoy, y sobre todo lo he visto en el extranjero, que los compradores de servicios externos se han agrupado. ¿Conoces estas agrupaciones de usuarios de servicios legales, usuarios corporativos de servicios legales externos? No, no he participado en agrupaciones de usuarios corporativos de servicios externos, pero sí he participado en diferentes conversaciones donde hablan, ¿no? De la tarifa horaria versus la tarifa fija, todos los temas que hay por mejorar, creo, en la contratación de servicios legales y ahí sí te puedo comentar que creo que hoy en día los abogados externos están haciendo esfuerzos, ¿no? Por eliminar la tarifa horaria que definitivamente para todas las gerencias legales es una pesadilla porque cada día se exige que las gerencias legales hagan más con menos recursos y el tema de gestionar las horas quita mucho tiempo y no es una tarea de alto valor para la empresa. Entonces, el tema de poder negociar una tarifa flat y yo ya sé que te voy a pagar a ti este monto por acompañarme en el proceso judicial hasta que acabe es mucho más eficiente y creo que también es algo que tomamos en cuenta los gerentes legales a la hora de contratar, ¿no? ¿De qué manera me vas a cobrar? ¿De qué manera es más eficiente para mí por un tema de gestión? Una empresa especializada en energía, Verónica, ¿no sería más eficiente tener un abogado interno especializado en este tema? Tengo a un abogado en mi equipo bastante especializado en temas de energía y temas regulatorios. Y sí, es algo que agrega mucho valor. Nosotros en el equipo legal ya los últimos años hemos estado dividiendo un poco las funciones en base a especialización, pero también buscamos la rotación para generar aprendizaje cruzado, ¿no? Y aprendizaje de todo el equipo. Pero sí tengo un abogado especializado en eso, pero claro, muchas veces tenemos consultas que ya son aún mucho más especializadas y que requieren otras funciones, como por ejemplo una consulta sobre algún tema de energía que se mezcla con tributos. Ahí sí vamos a un estudio externo, pero sí tengo a alguien especialista en mi equipo, Lore. Ya. Vero, y ahora entrando un poco en el tema ya de la gerencia legal involucrada en el negocio, cuéntanos, ustedes o tú particularmente estás sentada en el comité de dirección, la gerencia legal tiene voz, tiene opinión. ¿Cómo es que funciona, cómo es hoy este rol de un gerente legal en un negocio? Mira, a ver, te cuento un poco de nuestra estructura. El área legal corporativa de toda la empresa es una sola área a nivel mundial y es independiente del negocio, de la estructura. El área legal no le reporta al gerente general para darle independencia y darle una voz distinta, porque creo que eso es lo importante. Necesitas un gerente legal que no se vaya a sentir forzado a opinar igual que el negocio. ¿No? Entonces, eso es algo bastante interesante también de nuestra estructura, pero sí, el legal tiene una voz dentro del comité de gerentes, ¿no? Y participamos ahí y podemos discrepar. Hay muchos temas que pasan por un sign-off, por una aprobación de legal en la empresa, y así vienen los mandatos desde la matriz. Entonces, creo que legal sí tiene una voz bastante fuerte en la empresa, y también lo interesante, y a mí lo que me gusta de la función legal, es que es mandatoria para todas las áreas. Entonces, todas las áreas tienen que trabajar con el área legal. No es que a un área, por ejemplo, no sé, tesorería, se le ocurre que quiere trabajar con este estudio de abogados. No, ellos tienen que venir donde nosotros y nosotros somos los que determinamos qué tipo de asesoría les vamos a dar. Ahí yo le digo, ok, nosotros te vamos a asesorar o te voy a asesorar yo con este estudio, pero en el momento que yo contrato el estudio, el que habla con el estudio soy yo, es la gerencia legal, no es el área del negocio y nosotros siempre trabajamos no siendo una mesa de partes, buscamos siempre sumar. Si yo recibo un informe, un memo de un estudio externo, yo agrego mi opinión. La gerencia legal trabaje en equipo con el estudio externo. Así lo veo yo con todos los estudios que trabajo. ¿Y tú ves cambios en la relación con los estudios de abogados por el lado de la gerencia legal en cuanto al involucramiento en el desarrollo, en la respuesta a una consulta? Sí, yo veo muchos cambios, veo que en los últimos años el mercado ha estado bastante movido, con mucha competencia y ellos se han estado tratando de adaptar. Yo realmente sí trabajo de manera muy cercana con todos los estudios a los que les encargo temas y sí siento que logramos hacer un equipo, ya en base a la confianza, a los años que han pasado, al feedback que nos damos, porque yo creo que ese es un espacio importante, ¿no? Poder tener la confianza
levantar el teléfono y decir, esto no está funcionando, ¿no? Esta persona del equipo no está teniendo el performance que esperamos, o que ellos nos llamen y nos digan, oye, ustedes nos están dando pésimas las instrucciones. Entonces, desde el día uno, yo siempre le digo, por favor, apertura al feedback, seamos un equipo y creo que eso funciona, ¿no? Al final del día, las relaciones están basadas en la confianza y creo que es el mejor producto que podemos obtener al final. Eso es muy importante, lo que has mencionado acerca que en realidad no, los malos de la película no solamente son los estudios de abogados, también uno puede ser la gerencia legal. La gerencia tiene que tener la capacidad o estar en capacidad de poder explicar de manera muy exacta cuál es su requerimiento para poder también obtener una respuesta a la expectativa, ¿no? Sí, y que los externos también conozcan la empresa, ¿no? Creo que eso es importante porque también es difícil para ellos, ¿no? Están en, bueno, en otra oficina o en su casa ahora y no necesariamente conocen de qué manera trabaja esa empresa, qué estándares tiene, qué reglas tienen que seguir. Entonces, por ejemplo, algo interesante que creamos nosotros en nuestro equipo legal desde este año y el año pasado tuvimos otra similar, es que al inicio del año hicimos una reunión virtual con todos los abogados externos con los que trabajamos, los citamos a todos y les hicimos una Todos, breve todos presentación. A sentados allí, todos. la Sí, competencia. sí, tuve varias llamadas que me decían, pero Verónica, ¿qué vamos a hacer? Y yo, no te preocupes, nada más tienes que ir a escuchar. No es que te voy a pedir que hagas un equipo con el otro estudio, ni que hagan un juego, nada. Solamente tienen que escuchar y les contamos qué era StatCraft, cuál era nuestra cultura. Ya muchos la conocen, pero y por el lado de compliance también les dimos como algunos lineamientos, ¿no? Diciéndoles qué cosas no podíamos nunca plantear. Por ejemplo, nosotros no trabajamos en base a un horario de éxito. Y creo que es bueno tener una reunión donde ya das las reglas y ellos ya Sí. están todos en la misma página. Creo que también es beneficioso para ellos. Entonces, creo que la comunicación tiene que fluir por ambos lados y el que ellos también se sientan parte de tu equipo, que tengan la confianza que en el momento que tú le encargas algo y si tienen una duda, que levanten el teléfono y te digan, oye, no entendí, repítelo tengo dudas sobre esto, te puedo plantear esto antes que te envíen un producto final que no funciona. Eso es pedirle bastante a los abogados, ¿no? Pedirles que te digan que no entendieron tu requerimiento. Lo digo un poco en tono de broma. ¿Tú recibes algún tipo de encuesta al final de un servicio por parte de las firmas que te lo han prestado? ¿Te gustaría, o si en alguno de los casos has recibido encuestas de satisfacción del servicio? ¿Qué opinas sobre eso? Mira, no he recibido encuesta de satisfacción. Yo creo que más valioso, Lore, que una encuesta de satisfacción, o sea, una hoja Excel donde te mandan estas típicas encuestas o un Survey Monkey, es una conversación. O sea, si yo estuviera en el lado de los estudios de abogados, yo presto un servicio, participo en una manera grande, y llamo al gerente legal terminando y le digo, ¿cómo te fue con mi equipo? Quiero que me des feedback de cada uno de ellos. Creo que eso sería súper valioso. He tenido muy pocos que lo han hecho. Pero yo sí les he dado feedback, por ejemplo, cuando yo he hecho concursos para proyectos grandes, con entrevistas, a los que al final no les he adjudicado, les he dado el feedback así con mayor sinceridad, porque creo que al final del día es algo que los beneficia a ellos, ¿no? No sé si siempre lo habrán tomado de la mejor manera, pero creo que es algo que se debería dar más aún en este mercado que está en desarrollo. ¿Tú qué opinas? ¿Existe realmente innovación legal o se trata de aplicar herramientas de gestión que ya existían, ya sean modernas o menos modernas, a un sector que ha solido manejarse de un modo más intuitivo que profesional? ¿Qué opinas sobre este tema, Vero? Yo pienso que el sector legal por muchos años ha tenido cero tecnología, ¿no? Y es por eso que luego surge este concepto del legal tech, ¿no? Y el tema de innovación. Y sí, pienso que es un sector donde se puede dar mucho más innovación, mucho más uso de tecnología, pero también pienso que muchas veces se habla de esto sin mucho contenido, ¿no? Sin muchos ejemplos concretos. Entonces, la innovación tiene que estar en todos los procesos, más en el mundo tan cambiante en el que vivimos hoy, ¿no? Hoy en día, con el COVID y todas las cosas que pasan, nos damos cuenta que hay que estar mirando el entorno, hay que estar mirando las tendencias, hay que siempre estar mirando cómo podemos mejorar
¿no? Nosotros ya felizmente, meses, años antes de la pandemia, ya teníamos todo digitalizado. Si no, no me quiero imaginar lo que hubiera sido mi vida si seguíamos con los files palanca de hace muchos años. Ya estábamos acostumbrados a usar el Teams y ya estábamos acostumbrados a usar el home office, ¿no? A hacer uso de home office. Entonces, creo que el sector legal tiene que ponerse al día en estas cosas y lo están haciendo. Muchas veces a mí antes me pasaba que quería compartir archivos con abogados a través de la nube o de esta especie de servidores para compartir grandes archivos y me decían, me lo grabas en un USB, me lo grabas en un CD, ¿no? Se lo voy a dar a mi área de tecnología y una vez me pasó que me pasé como 2 semanas tratando de abrir archivos con alguien, pero pienso que son cosas que la pandemia las ha acelerado, así que eso es bastante bueno. Luego también pienso que debemos tipo trabajar mucho más con tecnología, como por ejemplo para poder administrar los procesos judiciales, pero también pienso que de parte del Estado tienen que meterle más tecnología, ¿no? Porque seguimos con la notificación física, entonces creo que hay muchísimo por mejorar, muchísimo por hacer. Hay grandes esfuerzos, cada empresa tiene que ver, ok, cuáles son mis procesos más críticos y cómo los automatizo, cómo le meto la tecnología, porque al final del día la tecnología es un habilitador para la innovación. Pero creo que primero tienes que ver cómo innovas en todo tu proceso, cómo lo haces más eficiente. Y como área legal, nosotros somos proveedores de servicios internos, ¿no? Dentro de una empresa, ¿no? El cliente tiene que estar en el centro. Entonces también tenemos que diseñar en base a la experiencia del cliente. Ok, mi cliente, imagínate, es el área de compras para los contratos que revisamos. Ok, ¿cuáles son los puntos de dolor del área de compras? ¿Cuánto tiempo me demoro yo? ¿De qué manera le comparto el contrato? ¿Se lo puedo compartir? ¿Lo podemos trabajar capaz en una carpeta compartida? Creo que esas son las cosas que tenemos que mirar, más que hablar de legal tech pensando que son miles de sistemas que voy a meter. No, son procesos que puedo automatizar, que innovar. Creo que es un mindset que tiene que cambiar. Así es una actitud, como dices, y ahora recuerdo, mientras conversamos, que ustedes participaron en una de estas legal hackatones Sí. y desarrollaron un proceso. ¿Nos puedes contar un poco cuál fue, así muy brevemente, ¿no? El Sí. proceso, cómo innovaron? Uy, a mí me encantó la experiencia de la hackathon porque creo que aprendimos mucho como equipo legal. Ahí nosotros identificamos que el proceso de contratos era un proceso bastante doloroso, ¿no? Para el cliente interno y para nosotros. Y era un proceso que no agregaba mucho valor porque era básicamente las plantillas de contratos que ya teníamos, que los compradores las llenaban y nosotros las revisábamos. Entonces lo que hicimos con las chicas ahí de laboratorio en la hackathon fue desarrollar una plataforma donde a través de unas preguntas muy fáciles te llevaba al contrato correcto y la misma plataforma te desarrollaba ese contrato. Entonces, el producto pasó, creo que era de ser de 15 horas de idas y vueltas entre las áreas a 15 minutos. Entonces, eso es algo muy bueno. Estamos todavía finalizando la implementación, ya está aprobado y nada, eso va a ser algo que nos va a descargar muchísimo. Y los usuarios se han sentido cómodos, o sea, definitivamente, de pasar de esa diferencia de horas a minutos, la deben agradecer también los usuarios. Sí, creo que cuando esté ya implementado el sistema, ellos van a estar bastante contentos también, porque ya no van a haber errores, ¿no? Ya no es que voy a tener que usar mi criterio para saber qué modelo usar, sino a través de unas preguntas muy simples, la máquina, la plataforma lo va a hacer solo. Para cerrar este tema de innovación legal y del sector legal puro y duro, porque queremos pasar también a hablar un poquito sobre tu rol como promotora de inclusión dentro de la organización, ¿cómo ves tú el futuro legal? Del sector, perdón, ¿no? Del sector legal. Yo veo que en verdad el mercado está cambiando muchísimo, y en diferentes épocas, ¿no? En épocas de bastante crecimiento, el sector legal crece y en épocas de crisis también el sector legal sigue con trabajo, así que creo que el sector legal igual es un sector que va a seguir ahí, ¿no? Va a seguir bastante ocupado, pero sí siento que es un sector que ha cambiado mucho y ya no solamente tenemos a los estudios tradicionales, tenemos diferentes tipos de estudios, tenemos diferentes clientes. Creo que eso es lo importante. Creo que los estudios de abogados tienen que pensar en la experiencia de su cliente aún más, ¿no? Tienen que innovar, tienen que seguir buscando espacios de conversación y de generar ese equipo que te decía, ¿no? Porque al final del día, ¿no? Para mí lo más valioso son las personas con las que trabajo, ¿no? En los diferentes estudios de abogados
y el generar nexos, el generar vínculos, el conocer a tu cliente, el desarrollar procesos eficientes es lo que más valoro. Entonces creo que es un sector que va a ir cambiando y se va a ir humanizando aún más. Me parece muy importante lo que estás mencionando las personas y que lo deben tomar en cuenta también los estudios de abogados para en sus políticas de retención de talento, ¿no? Porque este puede ser un mensaje también muy claro que que el nuevo cliente, que el cliente corporativo será corporativo, pero trabaja con personas y si esta persona ya no está, a lo mejor ya no va a seguir no va a seguir siendo cliente de la firma. Tengo una última pregunta, penúltima en realidad, Verónica, es sobre tu rol sobre Chief Diversity Officer, la abogada encargada de diversidad en Statkraft Perú. ¿Qué es lo que hace? A ver, te cuento, básicamente ahí mi principal función es seguir promoviendo esta cultura de diversidad dentro de la empresa, ¿no? Y básicamente lo que hago es ver qué otras políticas podemos insertar, de qué manera podemos seguir promoviendo esta cultura, ¿no? Porque sin flexibilidad no puede haber diversidad, así que es bastante de la mano lo trabajo con recursos humanos y creo que en los últimos años hemos podido incrementar el porcentaje de mujeres que postulan a la empresa y el porcentaje de mujeres que trabajan en la empresa gracias a pequeños cambios que hemos hecho, como por ejemplo el reclutamiento ciego, diferentes beneficios, también hemos dado becas a chicas estudiando las carreras asociadas a la energía, ¿no? Y para este año también tenemos nuevos objetivos, ¿no? Ya entrando en otros grupos de diversidad, no solamente pensando en el tema de mujeres, pero sí empezamos por el tema de mujeres porque el sector energía también es un sector bastante duro, ¿no? Es un sector principalmente en el que participan hombres, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que las empresas nos involucremos y ahí tengo un gran grupo de la empresa que está bastante involucrado en estos temas y con los que, gracias a los que puedo trabajar todos estos temas diferentes. ¿Qué es el reclutamiento ciego, Verónica? El reclutamiento ciego lo que busca es eliminar ciertos datos en el momento de que estás reclutando, ¿no? Como por ejemplo edad, sexo, colegio de procedencia, universidad, para permitir que no existan barreras para que esa persona pueda seguir avanzando en el proceso. Y eso lo tenemos internamente y también con las reclutadoras con las que trabajamos. Excelente. Y en digamos, en una realidad como la nuestra, la peruana, el tema digamos, cerrar los ojos al momento de calificar, o sea, no calificarlo, sino de evaluar, por ejemplo, el colegio, es un avance enorme, porque hay sesgos, hay mucha discriminación por ese lado. Verónica, una última pregunta. ¿Tú qué le recomendarías a los abogados jóvenes con toda esta experiencia que has ganado? ¿Qué les dirías, qué le dices tú a lo mejor cuando te encuentras con chicos que están o por empezar a estudiar derecho o ya estudiando? Mira, principalmente Lore le diría que sean curiosos, que en verdad siempre vayan más allá de lo que se les encarga, ¿no? Que no solamente se queden en revisar la parte legal, sino que también traten de entender la parte del negocio, ¿no? Porque creo que eso es algo bastante importante y que se valora mucho hoy en día, que aprendan del tema de manejo de personas, de liderazgo, de recursos humanos. Esos son temas que yo tuve que aprender a golpes en la empresa, nadie me los enseñó y claro, como yo muchas veces he dicho, la gestión del equipo es básica, ¿no? Si no potenciamos, si no desarrollamos el talento dentro de nuestro equipo legal, no vamos a poder hacer mucho más cosas. Entonces creo que eso es clave y eso también toca cultivarlo desde el inicio, ¿no? Aprender a dar feedback, aprender a recibir feedback. Creo que eso es lo que tú decías, ¿no? No mucha gente le gusta escucharlo y creo que es un tema de pedirlo, porque de eso depende nuestro desarrollo y ser curiosos y atreverse, ¿no? Al final del día, porque lo peor que te puede pasar es que te digan que no. Entonces, esos serían mis consejos. Y además seguramente se puede agregar que es muy amplia, son Uf, muy sí. amplias las oportunidades que se ofrecen, o sea, no es solamente la aplicación técnica de la norma, el ser abogado, sino que tú lo estás demostrando, te puede llevar a caminos a campos, ¿no? Y caminar caminos mucho más, que van más allá de la mera aplicación legal. Sí, sí, a eso Lore le sumaría, ¿no? Que el hecho de estar en el área legal, ¿no? Y de trabajar de manera transversal con todas las áreas te pone en una posición privilegiada, porque al final del día tú puedes asesorar
sobre un tema específico conociendo toda la otra realidad de la empresa. Entonces no es como un área estancada y que solamente ve sus procesos, es un área que trabaja con todas las áreas y tiene información bastante valiosa y el tema es poder aprovechar esa posición, ¿no? Verónica, te agradezco mucho tu tiempo, agradezco mucho todo lo que nos has contado y bueno, será de hecho para volver a conversar y para que nos cuentes los nuevos planes de StatCraft en Perú y para que nos cuentes también tus logros en la organización. Gracias, Lore, me encantó conversar contigo también. Un abrazo grande. Muchas gracias, Vero. Besos. Gracias.